Hola mis amigos, esperamos que estén siendo bendecidos y hoy sea un día especial de iluminación con la palabra de Dios que hemos preparado para todos ustedes. El tema que abordaremos tiene como título el proceso de salvación cristiana o lo que es lo mismo la justificación. Para abordar este tema es importante recordar de qué salvación estamos hablando. Empecemos describiendo el estado espiritual del ser humano. Como habíamos dicho en algún video anterior, todo ser humano es pecador. Así lo afirma Romanos 3:23. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Corroborado por Romanos 3:10. Por lo tanto, nos guste o no, lo creamos o no, nuestra condición de pecado nos lleva a estar separados, lejos de la presencia de Dios. Mientras Dios mismo está airado contra el impío todos los días, conforme lo afirmado en Salmos 7:11, entendiendo que el impío es un no creyente. Recordemos además que toda transgresión a la ley de Dios es pecado, como lo menciona 1 de Juan 3:4. Además, Dios no se circunscribe solo a la transgresión de los 10 mandamientos. En las Escrituras el catálogo de pecados se amplía, como lo menciona Gálatas 5:21. Indicando además que inclusive el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también comete pecado. Santiago 4:17. También vemos que la altivez y el orgullo son pecados. Proverbios 21:4. La injusticia es pecado. 1 de Juan 5:17. Nadie puede decir que no ha pecado, se engaña a sí mismo. 1 de Juan 1:8. La Escritura manifiesta que los que practican el pecado están bajo el dominio del diablo. 1 de Juan 3:8. Que ningún pecado queda oculto a los ojos de Dios. Salmos 69:5. Y que Dios ha establecido la justa pena al que pecare. Ezequiel 18:4, que dice: el alma que pecare, esa morirá. Y en sentido similar, Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte. Por otro lado, nuestras acciones e intenciones un día serán juzgadas por Dios, como lo menciona Eclesiastés 12:14, por lo que todo ser humano pasará por un juicio, como lo menciona Hebreos 9:27 y Apocalipsis 14:7 y 20 del 12 al 13. De lo mencionado en Hebreos 9:27, se deduce que el arrepentimiento de pecados para salvación debemos manifestarlo necesariamente durante nuestra vida física, ya que después de nuestra muerte física ya no hay posibilidad de redención. El siguiente paso es el juicio y la condenación eterna. Si partimos del entendimiento de que la salvación cristiana es el acto misericordioso de Dios al otorgar perdón completo y suficiente a un pecador arrepentido, que ha puesto su fe únicamente en el acto sacrificial de Jesucristo para remisión de sus pecados, y lo reconoce como su Señor y Salvador, necesariamente tenemos que ubicar el proceso de salvación cristiana en el contexto del plan general de salvación del Dios de la Biblia, que lo hemos revisado en videos anteriores. Recordemos, la base bíblica del plan general de salvación cristiana la tenemos en Romanos 8:28 al 30, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En los diferentes estudios relacionados con el plan general de salvación, hemos revisado las particularidades de varias fases, como el conocimiento de Dios de nuestros caminos,
Efesios 1:4 y Salmo 139 del 1 al 4. La predestinación, Romanos 8:29, Efesios 1:5, Efesios 1:11, y el llamado de Dios a la salvación mediante la predicación del Evangelio, dicho en Marcos 1:15 y 16:15. Hoy nos corresponde revisar las particularidades de la fase de justificación. El plan general de salvación tiene establecido un plan específico para la fase de justificación, que para el creyente o quien haya leído o escuchado la Escritura, se enfoca en la obra de Jesucristo en la tierra en su primera venida. En esta fase se observan varias etapas que podrían variar según el enfoque que cada creyente le dé. Primeramente, de manera general, vemos la misión terrenal de Jesucristo en varios momentos de su vida y ministerio, que se inició con la anunciación y nacimiento de Jesús, su manifestación, ministerio, el juicio, su crucifixión, resurrección, ascensión y su glorificación. Lo que vamos a revisar en el presente estudio, con una visión de procesos, es específicamente el resultado de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, que hizo posible la justificación del ser humano, dando la posibilidad de que se materialice su salvación. En este estudio no se analiza el ministerio de Jesús, su crucifixión y el significado teológico y profético del derramamiento de su sangre, que lo veremos en próximos contenidos. Vamos a partir de la consumación de la obra de Cristo en la cruz, por lo que veremos su aplicación en los que son llamados a la salvación. Como el llamado y la predicación del Evangelio es a toda criatura, predestinada o no, sabemos que la semilla podrá caer en tierra espinosa o pedregosa, donde la semilla de la palabra de Dios se vuelve infructuosa, o en tierra fértil, donde será fructífera para la salvación. Aquí podemos identificar el momento preparatorio, cuando Dios llama, Él mismo prepara el terreno, que como ya hemos estudiado es la mente del ser humano, para que la semilla caiga en tierra fértil, o lo que es lo mismo, en una mente dispuesta a recibir la palabra de Dios, creerla y confiar en ella para arrepentimiento. Por lo tanto, Dios actúa incluso antes de que el predestinado escuche el Evangelio, preparando su mente. Es Dios quien resplandece el corazón del predestinado para iluminación del conocimiento del Evangelio, como lo dice 2 Corintios 4:4. Dios le da el entendimiento para que comprenda las Escrituras, como lo vemos en Lucas 24:45. Es el Señor quien encamina su corazón al amor de Dios, como lo dice 2 Tesalonicenses 3:5. Para que la palabra de Dios se difunda y sea recibida con aprecio. 2 Tesalonicenses 3:1. De esta manera Dios prepara una tierra fértil, es decir, que la mente del predestinado esté preparada para recibir el Evangelio. El siguiente momento es cuando el predestinado recibe el don de la fe. Al escuchar el Evangelio, cumpliendo lo que dice Romanos 10:17, que dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Continúa el proceso en la mente del predestinado, produciendo la certeza y convicción del pecado descrito en el Evangelio, generando confianza en que lo dicho en el Evangelio es la verdad e impulsando al predestinado a la acción del arrepentimiento. En esta instancia es el Espíritu Santo quien da esa convicción del pecado cometido, como lo dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. A estas alturas se tiene claro qué pecado se ha cometido,
de su gravedad y de los efectos destructivos del pecado y de cuán ofensivos han sido estos pecados contra Dios, lo que debiera producir tristeza y dolor de haber cometido el pecado. Este sentir lo genera Dios mismo en el predestinado, como lo menciona según la de Corintios 7, del 9 al 10. Solo cuando se está verdaderamente dolido de haber ofendido a Dios y de estar consciente de que posiblemente se ha causado incluso daños colaterales, podemos manifestar un arrepentimiento genuino de los pecados cometidos delante de Dios, que nos debe llevar a la confesión de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, de que Dios provee todo lo necesario para que el predestinado llegue a la salvación, prepara su mente y provee el Evangelio, la fe y el arrepentimiento, en este momento entra a jugar un papel decisivo el libre albedrío, que dependiendo de cómo está la mente del predestinado, podría jugar de manera crítica para la aceptación de la gracia de Dios o del rechazo de la salvación. Como hemos visto en contenidos anteriores, el ser humano es llamado por Dios, pero su respuesta está caracterizada por una fuerte lucha con su naturaleza de pecado e incredulidad y su amor por el mundo, que podría llevarlo a rechazar el Evangelio y el llamado de Dios, como lo menciona Apocalipsis 3:5, que dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por lo tanto, si el predestinado venciere, atenderá el llamado mediante la escucha del Evangelio para llegar a creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Inmediatamente al genuino arrepentimiento de los pecados y confesión de que Jesucristo es el Señor y Salvador, como lo dice Romanos 10:9, el ser humano es justificado, es decir, recibe el perdón de sus pecados, dicho en Hechos 10:43, o lo que es lo mismo, declarado inocente de la culpa del pecado, como lo dice Romanos 3:24 y Romanos 5:9. Esto ocurre porque la sangre de Jesucristo fue ofrecida como expiación para cubrir el pecado, la culpa y la vergüenza del predestinado que se arrepiente. Por la sangre de Cristo, Dios lo considera completamente justificado ante sus ojos, como lo vemos en Romanos 5:9, Romanos 5:1, Gálatas 2:16, Mateo 26:28, Hebreos 9:22, Hebreos 10:18. Limpios del pecado y declarados justos delante de Dios, somos reconciliados con Él, que consiste en la restauración de la relación entre el nuevo creyente y Dios, que se había roto por el pecado. Esta es la oportunidad de una nueva relación con Dios. Este aspecto también se lo conoce como el ministerio de la reconciliación. Implica un cambio de corazón, aceptación de la gracia de Dios y la adopción de una nueva forma de vida, como lo vemos en Romanos 5, del 10 al 11, Juan 15:14, Colosenses 1:21, 2 de Corintios 5, del 17 al 19. Siendo reconciliados por Dios procede la regeneración, que consiste en un cambio espiritual obrado por Dios en el corazón del nuevo creyente, mediante el cual su naturaleza inherentemente pecaminosa es transformada en una especie de lavamiento que se realiza por la obra salvadora de Dios, que lo capacita para deshacerse de todo lo que procede de su vida mundana o de la vieja naturaleza, y así llegar a ser nueva criatura en Cristo. La regeneración es una obra del Espíritu Santo,
que cambia de manera sobrenatural e inmediata la disposición del alma de muerte espiritual a vida espiritual. La conversión es resultado de la regeneración. Cuando nos convertimos, cambiamos radicalmente y tomamos una dirección diferente. Nacer de nuevo no es mejorar lo que somos, es nacer a una nueva vida, la vida de Dios, como lo menciona Juan 1, del 12 al 13, Juan 3, del 1 al 6, y tal como lo vemos en Tito 3:5, que dice que Dios nos salvó por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Este proceso es obra exclusiva del Espíritu Santo y no depende en absoluto de nuestras obras. A la regeneración le sigue, o mejor dicho, que viene a ser como un nacimiento, le sigue la santificación, que es el crecimiento. La santificación encuentra su continuación en la capacitación otorgada por el Espíritu Santo para una vida santa, como lo menciona 1 Corintios 6:11. La santificación es una obra del Espíritu Santo. Al regenerarnos y morar en nosotros, nos posiciona y nos impulsa al crecimiento espiritual. La obra del Espíritu Santo se manifiesta en su fruto, como lo dice Gálatas 5, del 22 al 23, que indica: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. La palabra transliterada del griego hagiazo significa santificar, hacer santo, purificar, consagrar, dedicar, limpiar y separar. Para ser santificado, el nuevo creyente renacido tiene que consagrarse, dedicarse y separarse a Dios y a su voluntad. Entonces Dios hará su parte, purificando su corazón y volviéndolo santo. Es una obra continua del Dios en el creyente, llevándolo a la semejanza de Cristo. La santificación es posicional en el momento de la salvación. Cuando el creyente es declarado santo y apartado para Dios, es una posición que se mantiene para siempre. Y es progresiva a través de la vida del creyente, cuando Dios obra en él para transformarlo a la semejanza de Cristo, minimizando el pecado, vida carnal, y cultivando la santidad vida espiritual, como lo vemos en Efesios 1:4, Segunda de Tesalonicenses 2:13, Primera de Pedro 1:2, Primera de Corintios 1:30 y Primera de Corintios 6:11. El siguiente paso es la adopción como hijos de Dios, sellados con el Espíritu Santo, que se refiere a una experiencia espiritual en la que el Espíritu Santo habita en el creyente, confirmando su pertenencia a Cristo y su salvación eterna. Es una señal de la autenticidad de la fe y la seguridad de la salvación, actuando como garantía de la herencia futura en Cristo. A continuación, algunas referencias bíblicas. Tito 3:7, Romanos 8:15, Juan 1:12, Primera de Juan 3, del 1 al 2, Gálatas 4:5, Lucas 20:36, Romanos 8:14, Romanos 8:17, Gálatas 3:26, Efesios 1:13, Efesios 4:30, Gálatas 4:6, Filipenses 2:15 y Primera de Juan 5:2. Finalmente, tenemos la redención como lo vemos en Efesios 4:30, que dice: no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios, el día en que Él
les dé la liberación definitiva. Versión Dios habla hoy. La Biblia promete una liberación definitiva del pecado. La glorificación se refiere al estado final de perfección y gloria que experimentarán los creyentes en la eternidad, después de la resurrección. Es la culminación de la salvación, donde se elimina completamente el pecado y se experimenta una comunión plena con Dios. A partir del arrebatamiento de la iglesia, los creyentes recibirán cuerpos resucitados, transformados y liberados del deterioro físico y la muerte, como lo dice 1 de Tesalonicenses 4:17 y 1 de Corintios 15, del 51 al 54. Los creyentes podrán disfrutar de una comunión perfecta e ininterrumpida con Dios. Todo esto lo vemos en Romanos 8:17, Romanos 8:30, 1 de Corintios 1:30, Romanos 3:24, Efesios 1:7, Efesios 4:30 y Hebreos 9:12. Esto ha sido todo por hoy, mis amigos y hermanos. No cabe duda que los temas de la palabra de Dios son apasionantes y siempre queda mucha tela que cortar. Pero esperamos que este estudio haya sido de bendición para usted y le animamos a realizar sus propios estudios y compartir sus conclusiones. Hasta una nueva oportunidad. Dios los bendiga.